Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenida mi hermanita Elena, mi hermanita Betty, bienvenidas a esta noche de estudio. Muy agradecidos estamos por permitirnos reunirnos aquí para seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a empezar alabando el nombre de nuestro Dios con el cantito Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Fiel al pueblo es tu amor, así eres Dios. Como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios. Como la brisa que va suavemente en el mar. Así es tu amor, así eres Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor. No se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toma, mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Fiel al pueblo es tu amor, así eres Dios. Como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios. Como la brisa que va suavemente en el mar. Así es tu amor, así eres Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor. No se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toma, mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Amén. Una vez más, bienvenidos a todos mis queridos hermanos que se están uniendo desde este momento para estudiar el libro de Ezequiel. Les pido que por favor me acompañen en oración en este momento para pedir la bendición de nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias mi Señor porque estamos aquí reunidos una vez más para estudiar tu palabra. Gracias por tus cuidados, por lo que has provisto, mi Señor, de todos los alimentos que hemos necesitado, porque has provisto de las cosas que tenemos, mi Señor, necesidad. Gracias también porque has restaurado la salud de muchos hermanos, de muchos amigos que han estado enfermos, mi Señor, y tú has estado con ellos poniendo su mano para que ellos puedan recuperarse.
Mi Señor, también te pedimos que nos unjas con tu Santo Espíritu para que podamos tener ese discernimiento y tener esa amplitud de mente para poder captar toda palabra que se vaya a leer y escuchar en esta noche. Síguenos cuidando, mi Señor, que tus santos ángeles estén acampando alrededor de nuestro hogar para protegernos del enemigo. Y que esta palabra sirva como una semilla para que crezca en cada uno de los corazones que vayan a escuchar, y también para nuestros amigos y familiares que aún no te aceptan como su Salvador. Mi Señor, ayúdalos para que tengan esa apertura y puedan ver las señales que nos están enviando, y que podamos entender que estos mensajes son de amor porque nos amas y quieres que estemos contigo en el cielo. Gracias, mi Señor, por tus múltiples bendiciones. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, los dejo ahora en compañía de nuestro hermano Mauricio, quien tendrá el estudio de Ezequiel capítulo 14, primera parte. Así que busquemos nuestros cuadernitos para anotar cualquier interrogante o cualquier asunto que pueda ser de mucha importancia para nuestro estudio. Bendiciones. Bien, buenas noches mis hermanos. Es un gusto para mí nuevamente estar con ustedes en esta serie que Dios nos está mostrando acerca de Ezequiel. Ya hemos culminado 13 capítulos del libro de Ezequiel y nos hemos dado cuenta que hay muchos mensajes realmente que a mí particularmente, cuando lo estudié la primera vez, a mí me cautivaron, me llamaron mucho la atención. Espero que a ustedes también. Estos mensajes que Dios manda a través de Ezequiel, nosotros tenemos que procesarlos primero, ¿no verdad? Estudiar, investigar y ver si es realmente de acuerdo a lo que está en la Biblia, lo que estamos dando acá. Una vez que ustedes ya procesan de esta forma, escudriñan, entonces ustedes pueden hacer lo que el mensaje dice o pide, ¿ok? Hay cosas que a veces nosotros creemos que están bien, pero realmente es Dios el que tiene que indicarnos el camino por el cual nosotros debemos seguir, ¿ok? Así que hemos terminado el capítulo 13, vamos a abrir el libro de Ezequiel, capítulo 14 que toca hoy. ¿Ok? Lo he dividido el capítulo 14 en dos partes porque el día martes que nos toca la segunda parte es un mensaje muy solemne también como los demás mensajes, pero tienen otra connotación, por eso lo he tenido que separar en dos. ¿Ok? Hoy nos toca ver juicio contra los idólatras que consultan al profeta o al mensajero de Dios. ¿Estamos bien? Hemos visto el capítulo 13, ¿no verdad? El capítulo 13 hablaba acerca de los falsos mensajeros, de los falsos profetas, de los falsos mensajes, de lo que la feligresía quiere, palabras halagüeñas, esperanzadoras, motivadoras, ¿no verdad? Y cuando Dios tiene que decir lo que va a suceder, entonces las personas se asustan y por ende ya no quieren estar en la iglesia, no quieren escuchar el mensaje y buscan las personas que pueden darle el mensaje que las personas quieren. También vimos la última parte que fue el día martes, vimos también las iglesias, ¿no verdad? Las diferentes iglesias, cómo ellos hacen para atrapar o para cazar al vuelo, decía el capítulo, ¿se acuerdan? Con vendas mágicas para atar a las personas o con velos mágicos para poder hacer que no disciernan el mensaje y no puedan ver o separar lo bueno de lo malo. Eso lo habíamos visto ahora la última vez, que fue el día martes. Hoy vamos a ver el capítulo 14. Recuerden que todos los capítulos son continuados. Todos los capítulos, nuevamente, ¿algo me decían? Parece que nos quedamos en 17.
No, mi hermana, terminamos hasta el capítulo 13, el versículo 23. Hemos terminado todo el capítulo 23, ¿sí? De todas maneras, si hay alguna persona que a la final no haya visto o si haya quizás, no haya escuchado el mensaje que vimos, pueden verlo en los videos o pueden verlo en YouTube, ¿sí? Ok, vamos a comenzar. Versículo número 1 de Ezequiel 14 dice lo siguiente: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. ¿Ok? Así que la Biblia está diciendo, Ezequiel está diciendo, vinieron ancianos. La palabra ancianos viene a ser los líderes del pueblo. Los ancianos, estos ancianos que se sentaron, dice allí, delante de mí, delante de Ezequiel, eran líderes en el pueblo de Dios. Líderes. Y nuevamente volvemos a los líderes. Dios coloca mucha responsabilidad encima de los líderes. Mucha responsabilidad. Los líderes que están en la iglesia tienen mucha responsabilidad ante Dios por las personas o por las ovejitas que Dios le dio para pastorearla. ¿Sí? Entonces, por eso es que habla mucho. Ahora, el capítulo de hoy vamos a ver que puede servir esto tanto para los líderes como para los feligreses. Y ahí vamos a aprender algunas cosas que quizás a algunos les pueda chocar porque hemos aprendido de diferente forma. Pero la Biblia mismo nos va a enseñar algunas cosillas que ya lo vamos a ver. ¿Ok? Así que dice, vinieron ancianos, algunos ancianos de Israel, y se sentaron delante de mí. Muy posiblemente, hablan los comentadores bíblicos, ellos dicen que podía haber sido uno de los ancianos, que era un anciano líder, este señor que se llamaba Seraías. Seraías y los enviados con él. ¿Y de dónde sacaron ese nombre? Dicen algunos, ¿no? ¿De dónde sacaron ese nombre? Vamos a buscar Jeremías capítulo 51, versículo 59. Y no me vayan a perder Jeremías 14. Ezequiel 14, no me vayan a perder, ¿no? Jeremías capítulo 51, verso número 59. Capítulo 51, versículo número 59. ¿Ok? Dice lo siguiente, ¿lo tenemos? Dice lo siguiente: palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías. Y ahí está el nombre Seraías. Aquel personaje aparece aquí que los comentadores bíblicos dicen. Vamos a ver por qué ellos dicen esto. Dice, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, ¿hacia dónde? A Babilonia, en el 4º año de su reinado. ¿Quién dirigía la marcha? Nota que Seraías dirigía la marcha hacia Babilonia. O sea que uno de los principales, ¿no verdad?, líderes era Seraías. Jeremías le había mandado una carta con la profecía de que Babilonia iba a ser destruida. ¿Cuánto tiempo tenía que pasar para eso? Recuerda que desde el cautiverio de Daniel hasta que se vuelva a construir el templo de Jerusalén, tenían que pasar 70 años. Esa era la profecía que está en Daniel. ¿Ok? Así que Seraías era uno de los líderes. Y muy posiblemente los comentadores dicen que pudo haber sido uno de los ancianos que se sentaron frente a Ezequiel en el versículo número 1. Ahora, los comentadores también dicen que muy posiblemente haya sido acerca de la carta de Jeremías, de la destrucción de Babilonia, que quisieron hablar con el profeta Ezequiel. Por eso se le sentaron al frente, para consultar a Dios si es que lo que había dicho Jeremías era cierto. Ahora, noten ustedes una cosa.
las personas fueron a preguntar al profeta. El profeta, las profecías del profeta o las palabras de Dios que da el profeta están escritos en la Biblia. Hagan de cuenta que los ancianos fueron a buscar en la Biblia para ver cómo era esto de lo de Jeremías. Querían consultar a Dios, y la palabra de Dios para nuestro tiempo está tanto aquí como en los profetas. ¿Ok? Vamos a ver. Y versículo número 2. Versículo número 2, 14:2, Ezequiel 14:2, dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo. En ese momento que los ancianos se sentaron frente a Ezequiel, dice Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová. Versículo 3, hijo de hombre, le está hablando Ezequiel, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Y quiero partir, digámoslo así, o quiero segmentar este versículo número 3 para hacerlo por partes. ¿Estamos de acuerdo? Para poder entender. Dice allí, el Señor dice: hijo de hombre, a Ezequiel, estos hombres que se han puesto todo delante de ti, se han sentado aquí adelante tuyo para consultarme, el Señor dice, han puesto sus ídolos en su corazón. Primer problema que tenían los ancianos que fueron a preguntarle al Señor, a hacerle una consulta, ¿no verdad? ¿Cuál era el problema? El Señor dice: estas personas tienen sus ídolos en su corazón. Miren esto. La palabra ídolo viene, bueno, en toda la Biblia existen la palabra ídolo, pero con diferentes significados o diferentes palabras en hebreo, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay una palabra que denota que la palabra ídolo significa una imagen o una figura de madera, hecha de madera. ¿Sí? Hay otra palabra en hebreo para decir que es un ídolo de yeso. Hay otra palabra en hebreo para decir que es una figura, es una imagen, como lo que vimos al principio en Ezequiel capítulo 8, la imagen del celo. ¿Ok? También hay otra palabra para describir la palabra ídolos como lo siguiente, como en este capítulo. En este capítulo, el hebreo que está escrito para describir la palabra ídolo es la palabra Elilim. Otra vez, en hebreo es la palabra Elilim. E-L-I-L-I-M. Elilim. ¿Ok? Que esa palabra Elilim significa diosesillos. ¿Ok? La traducción literal de esta palabra en hebreo, Elilim, es diosesillos. También en este mismo capítulo hay palabras que cuando se refieren a ídolos se refiere a la palabra en hebreo Giyulim. G-I-L-L-U-L-I-M. Giyulim. Eso está en hebreo, ¿ok? El significado de esta palabra para describir ídolo significa bolitas de estiércol. Es increíble. Otra vez, son dos palabras que el profeta, o que mejor dicho Dios, al momento de darle el mensaje a Ezequiel, utiliza, ¿no verdad?, para describir estos ídolos. Primero, diosesillos, y segundo, bolitas de estiércol. Para ambas palabras son términos de desprecio de parte de Dios para estas figuras o estos ídolos que tiene el hombre en su corazón. ¿Ok? Son palabras de desprecio. Cuando tú dices una palabra de desprecio es porque te molesta algo, ¿sí o no? Entonces, con Dios es lo mismo. Está usando Él estas palabras y nota que Elilim significa diosesillos, o sea, dioses chiquitos. Es una palabra que Dios lo puso como para explicar que no es el Dios verdadero. Diosesillos es una palabra de desprecio, eso no sirve, eso que ustedes tienen. Y nota que es Dios el que está dando esta palabra de desprecio. Para que ustedes anoten allí, ¿no verdad? Si ustedes están anotando, para que tengan allí,
Esta misma palabra que es Elilim, ustedes la van a encontrar en el versículo Primera de Reyes 21:26. Primera de Reyes 21:26, ustedes lo pueden buscar en sus casas más detenidamente después. Allí también se utiliza la palabra Elilim como diosesillos, ¿ok? Ahora, ¿qué es un ídolo? De acuerdo a la palabra despreciativa, es un dios ajeno. Un diosesillo es un dios ajeno, ¿ok? Es un dios ajeno. Recuerda que en el primer mandamiento de la ley de Dios, la que está en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5, el primer mandamiento, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si hubiera buscado quizás otra palabra sería: no tendrás diosesillos, ajenos o diosesillos delante de mí. Entonces, los diosesillos, los ídolos que estas personas tenían en su corazón eran los dioses ajenos, ¿ok? Primero, antes de entrar a ver qué es lo que es un dios ajeno, yo quiero que entiendan algo. Nosotros tenemos que agradarle a Dios, ¿ok? Nosotros tenemos que agradarle a Dios, pero Dios quiere entrar en el ajeno, y a ese Dios ajeno hacemos que viva en nuestro corazón. Pero si Dios aborrece a ese Dios ajeno y te ama a ti, ama al pecador, imagínate en la encrucijada que ponemos a Dios. Dios me ama como ser humano, Dios me ama, pero yo en vez de elegirlo a Dios, elijo ¿qué cosa? Al diosesillo, al Dios ajeno, a lo que aborrece Dios, y a eso que aborrece Dios lo traigo a mi vida. Entonces a Dios lo ponemos en una encrucijada. Por un lado me ama, hasta vino a dar su vida ¿por quién? Por nosotros. Pero resulta que yo no quiero acercarme a Dios, al contrario, me alejo y busco lo que le desagrada ¿a quién? A Dios. Y nosotros, algunos somos expertos en eso, de alejarnos de Dios. Mira, tenemos que hacer lo posible para agradarle a Dios. Yo no puedo buscar algo que le desagrada para después buscarlo a Dios. No, así no funciona. Tú no puedes buscar a alguien que le desagrada a otra persona para venir y decirle: mira, aquí estoy, te amo. No, no puedes decir eso. El Señor quiere que tú le agrades. Recuerda, ya mismo vamos a ver esto, porque ¿qué es un Dios ajeno? Miren esto. Un Dios ajeno es todo lo que ocupa el primer lugar que le pertenece solo a Dios, ¿ok? Yo creo que en los grupos pequeños hemos repetido esto, ¿no verdad? Y ya a muchos hermanos ya lo tienen bien presente, ¿sí? Recuerda que no solamente es de tenerlo presente, sino de ¿qué? De actuarlo, de hacerlo, de ponerlo, el conocimiento, ponerlo a la acción. Un Dios ajeno, repito, es todo lo que ocupa el primer lugar que le pertenece solamente a Dios. Solamente a Dios. O sea, Dios quiere ocupar el primer lugar en tu vida, en primer lugar en tus decisiones, el primer lugar en todo lo que tú vayas a hacer. Eso es lo que Dios quiere. Pero resulta que nosotros tenemos la tendencia de olvidar a Dios, y en cambio traemos a colación otras cosas. Por ejemplo, confiamos en nuestros trabajos para poder tener comida en la casa. Y alguien me podría decir: oiga, pero yo tengo que trabajar ¿para qué? Para llevar alimento a mi casa. Sí, está muy bien que tú trabajes, pero la pregunta es: ¿quién permite que tú trabajes? ¿Quién te da el aire? ¿Quién te levanta en la mañana? ¿Sí? Hay personas que no se levantan en la mañana. ¿Quién te da el desayuno? ¿Quién permite que esa economía, ese dinero que tú ganas te alcance para todo el mes? Quizás a algunos no les alcanza, pero por lo menos tienen para comer. Mira la situación. Es Dios. Entonces, la Biblia dice que Dios realmente, Él es nuestro sustentador. Porque Él es el que te da la salud para que puedas ir a trabajar. Él es el que te da el aire. Él es el que te da la energía. O sea, Él te da todo. Si no tuvieras eso, ¿cómo vas a trabajar? Él permite que no te boten del trabajo. O Él permite que te boten del trabajo quizás para que tú comiences a confiar en Él. Y allí comienza la prueba, para que confíes en Él.
Entonces Dios quiere siempre ocupar el primer lugar en nuestra vida, ¿no verdad? Mira esto, tengo una analogía. Haz de cuenta que la Biblia dice que este Dios ajeno, estos ídolos, estaban en el corazón de esos ancianos que se pusieron frente a Ezequiel. Eso dice la Biblia. Dios le estaba mostrando eso a Ezequiel. Ahora, ¿por qué Dios no le gusta que haya algo que interfiera entre tu relación, entre tu persona y Dios? El ídolo o el Dios ajeno es aquella tercera persona que se mete en la relación entre tú y Dios. Entonces hay un problema. Dios quiere que tu relación con Él sea directa, pero hay una tercera persona que está interviniendo en esa relación. Y ahí es donde hay un problema. Mira esto, es como una esposa que tiene a su esposo, ¿no verdad? Cuando esta esposa dice de boca, del labio para afuera, que ama a su esposo, y dice de labios para afuera que lo ama, pero en su mente está pensando en otra persona. ¿Ok? Haz de cuenta esa analogía. La esposa tiene a su esposo, tiene su hogar bien formado, ¿ok? Pero le dice al esposo todas las mañanas que lo ama, pero en su mente ella está pensando en otra persona. Miren, va a llegar un momento en que ella más las atenciones que tenga que darle al esposo ya no le va a dar tantas atenciones y le va a comenzar a dar atenciones ¿a quién? A la otra persona, y poco a poco va a ir cambiando. Alguien se metió en una relación entre dos personas, entre el esposo y la esposa, ¿ok? Así que al final de cuentas, al principio la esposa tiene un problema y le pide ayuda al esposo, pero como ya poco a poco se fue perdiendo la confianza en el esposo, la mujer ahora la esposa le está pidiendo ahora ayuda ¿a quién? A la otra persona, y ahí es cuando viene el problema. Mira, va a llegar un momento en que ya no aguanta la relación y la mujer, la esposa, va a tener que dejar al esposo con sus consecuencias ya vistas, como formar hijos con padres separados, con padres divorciados, etcétera, etcétera, ¿no verdad? Se rompió la familia, juicios, manutenciones, etcétera, etcétera, todas las consecuencias anotadas, ¿sí? Y es lo mismo que Dios nos está exigiendo a nosotros. Dios dice, mira, yo soy el esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo. ¿Quién es la esposa? La iglesia. La Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Ahora, ¿qué te parece si la iglesia tiene un pequeño problema y en vez de acudir al esposo, que es Cristo, nosotros acudimos ¿a quién? A la otra persona que tenemos ¿en dónde? En la mente. Y ahí es donde comienza el problema. Dios está diciendo que estos ancianos que están sentados delante de Ezequiel tienen ídolos en sus corazones. Cuando hablamos de corazones, ya habíamos hablado de esto, no me refiero al órgano que late y que impulsa la sangre en el cuerpo. Cuando hablamos de corazón, ¿no verdad? Hablamos de ¿qué? De la mente, de los pensamientos. Así que cuando Dios dice, el ídolo está en su corazón, en el versículo 3, dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, porque los pensamientos todos son ¿para quién? Para ese ídolo. Y el esposo, se olvidaron, nos olvidamos del esposo. Mira, cuando tú tienes un pequeño problema, por muy pequeño problema que sea, ¿no verdad? A veces uno confía en nuestras propias fuerzas. A veces le contamos al esposo o la esposa. Pero ¿sabes una cosa? La primera persona a la cual tú tienes que acudir, otra vez, la primera persona a la cual tú tienes que acudir para resolver un problema, así sea pequeñito, siempre va a ser ¿quién? Dios. Mira, si tú acudiste a tu esposo a pedir ayuda antes de pedirle a Dios en tu devoción personal, tú puedes estar teniendo un Dios ajeno.
porque pusiste a tu esposo, pusiste a tu esposa, pusiste a tu suegra, a tus hijos, a tu vecino, pusiste en primer lugar antes que a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que tú vengas y le consultes todo al Señor como tu esposo o como tu Padre que está en los cielos, así dijo Jesús. Así que eso es tener un Dios ajeno. Cuando tú te levantas de la cama, y lo primero que haces es pensar en que tienes que bañarte, en que tienes que lavarte los dientes, en que tienes que irte al trabajo o dejar a los niños para que se vayan a la escuela. Si tú te levantas pensando en eso, entonces ya pusiste un Dios ajeno y tienes un ídolo ¿en dónde? En tu corazón. Así que siempre lo primero que tienes que hacer cuando te levantes es pensar, hablar, conversar ¿con quién? Con el Señor. De esa forma tú no estarás faltando al primer mandamiento de la ley de Dios, que es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que recuerda, como te dije al principio, nosotros tenemos que agradarle a Dios. Hay un versículo, vamos a ver, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, vamos a buscarlo. Hebreos 11:6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. ¿Lo tenemos? Dice allí: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Solamente me quedo hasta allí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mira, si tú buscas agradar a Dios, tú tienes que tener fe. ¿Qué es fe? Fe es la confianza en Dios. El problema del hombre es que no confía en Dios y pone como primera alternativa el esposo, la esposa, los hijos, el vecino, y entonces a Dios lo dejamos ¿en dónde? Al final. ¿Por qué? Porque tú no confías ¿en quién? En Dios. Tú tienes que poner como prioridad en tus amores, en prioridad tú tienes que poner a Dios. Por eso es que el mismo Jesús habló acerca de Mateo 10:37. Vamos a ver, Mateo capítulo 10, versículo 37. Mateo 10:37. ¿Lo tenemos allí? Dice lo siguiente. Mateo capítulo 10, versículo 37. Dice allí: el que ama, miren ustedes esto, el que ama a padre o a madre más que a mí. ¿Quién es mí? ¿Quién está hablando allí? Jesús. No es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, ¿qué cosa dice allí? No es digno de mí. Nota que Jesús no está diciendo que tú debes dejar de amar a tu papá y a tu mamá, a tu esposo, tu esposa, a tus hijos. No, Dios no está diciendo que debes dejar de amarlo. Jesús está diciendo que tienes que ordenar tus prioridades. Es decir, que cuando tu esposo venga y te diga: no, mijita, no te vas a la iglesia, no me gusta esa iglesia, entonces tu amor por Dios sea más fuerte que el amor que tienes por tu esposo, para que tú aprendas a decidir correctamente lo que Dios quiere y dejar de evitar poner un Dios ajeno, que en este caso, si le haces caso a tu esposo vendría a ser ¿qué cosa? El Dios ajeno, el ídolo. Ahora vienen los hijos, y los hijos grandes te vienen y te dicen: mira, no, yo no quiero estar ahí, tampoco quiero que tú estés. Tú tienes que tener la suficiente decisión para decir: yo amo más a Cristo que a ti no te dejo de amar, te amo, pero más amo ¿a quién? A Cristo. Eso es lo que Jesús estaba tratando de mostrar al momento de decir: el que ama más a padre y madre no es digno de mí. ¿Entendemos el punto? Son prioridades. Nosotros tenemos que manejarnos por las prioridades, y Dios siempre tiene que ocupar el primer lugar en nuestras decisiones.
Si amas más a Dios, tus decisiones van a ser buenas con sabiduría. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Ezequiel capítulo 14. Estamos en el versículo 3, ya vimos la primera parte. Estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Cómo es esto del tropiezo de su maldad? Miren esto. Vamos a ver Proverbios capítulo 3, versículo 21 al 26. Proverbios capítulo 3, 21 al 26. Proverbios capítulo 3, versículo 21 al 26. Miren esto, miren lo que dice allí. Hijo mío, no se aparten de tus ojos estas cosas. Guarda la ley y el consejo, que serán vida para tu alma y gracia para tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. En otras versiones dice, y no serás tropiezo para tu propia vida. No serás tropiezo para tu propia vida. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de un pavor repentino, ni la ruina de los impíos cuando llegue, porque Jehová será tu confianza. Él evitará que tu pie quede atrapado. O sea, no seas tropiezo para tu propia vida. Es lo que está diciendo el Señor. Cuando tú tienes ídolos, tienes un Dios ajeno, tú mismo te estás poniendo el tropiezo. El problema es que las personas van a ver que tú eres un tropiezo por tener ese ídolo. Por eso es que el Señor Jesús en Mateo, vamos a ver el Mateo, déjenme ver, Mateo 18, 6 y 7. Vamos a ver qué dijo Jesús. Mateo capítulo 18, versículos 6 y 7. ¿Lo tenemos? Y allí se utiliza la misma palabra, tropiezo. Miren esto, versículos 6 y 7. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Dios está diciendo allí, estos ancianos que se sentaron delante de Ezequiel tenían dos problemas. Dos. Primero, dice Dios, tenían sus ídolos ¿en dónde? Dentro de su corazón. ¿Sí? En sus pensamientos. No confiaban en Dios, confiaban en cualquier otra cosa menos en Dios. Y segundo, ¿qué era? Habían puesto tropezadero en sus propios rostros. Volvamos a Ezequiel. Volvemos a Ezequiel 14, en donde dice que han establecido el tropiezo. La palabra han establecido el tropiezo de su maldad significa que han elevado. La palabra establecido allí en el hebreo original, la palabra literalmente hablando, significa han elevado a sus ídolos mucho más que al Señor, que al cual merece toda nuestra adoración. Estas personas, nuevamente repito, estos líderes tenían dos problemas. Los ídolos los tenían adentro, en el corazón. Los pensamientos eran no para Dios, sino eran para cualquier cosa que ellos confiaran. Y segundo, ellos habían elevado a sus ídolos de tal forma que esa elevación que tenían a sus ídolos los hacía tropezar y les hacían ver, o sea, ellos eran tropiezos tanto para ellos como para otras personas. Dios está en contra de los tropiezos. Por eso dice allí, más te conviene que te ates una piedra, ¿no, verdad?, de tu cuello y te arrojes al río. Porque Dios está en contra de los tropiezos. Pero estos ancianos, como eran líderes de iglesia, estaban siendo tropiezo ¿para quiénes? Para la feligresía, para las otras personas que seguían al líder. Por eso digo yo que el líder tiene mucha responsabilidad sobre lo que ocurre dentro de una iglesia. Estamos en el versículo 3, dice allí, han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro.
¿acaso he de ser yo en algún modo consultado por ellos? El Señor dice, oye, y me vienen a consultar a mí con esos problemas que tienen, no confían en mí y vienen hipócritamente, me vienen a consultar a mí. Oye, no confían en mí, es como que ellos dijeran, solamente voy para ver qué es lo que Dios dice, nada más, solamente voy para eso, pero no es que quiero seguir el consejo de Dios. No, porque yo no confío tanto en él. Mira lo que hizo con respecto a Babilonia. Ahora, ¿en qué tiempo está sucediendo esto? ¿En qué tiempo de los ancianos? Recuerda que esos ancianos están ¿en dónde? En Quebar. Y esos ancianos eran parte de ¿qué? De los cautivos que había llevado Babilonia, ¿no verdad? Los había llevado junto con el rey Sedequías. En nuestro punto profético, ¿cuándo podría estar sucediendo esto? Recuerda que ya Babilonia ya estaba con ellos. Babilonia está viniendo y es el nuevo orden mundial. Solamente para ubicarnos con respecto a esta enseñanza que nos está dando Ezequiel. ¿Ok? Mira esto. ¿He de ser consultado por ellos? Vamos a ver. Proverbios 15:29. Tengo dos versículos. Proverbios 15:29. Proverbios 15:29. ¿Lo tenemos? Proverbios 15:29 dice lo siguiente. Miren lo que dice allí. Con respecto a esto, he de ser consultado por ellos. Dios ya sabía que ellos tenían esos dos problemas y él dice, oye, y yo voy a ser consultado por ellos. Mira, el versículo 29. Jehová está lejos de los malvados, pero escucha la oración de ¿quiénes? De los justos. O sea, que estas personas que tenían ídolos por dentro y por fuera eran tropezadero, la Biblia los llama como malvados. Y Dios dice, Dios está lejos de los malvados. Dios no está con estas personas. ¿Ok? Otro versículo, Proverbios, vamos a ver, Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. ¿Lo tenemos? Proverbios 28:9. Dice lo siguiente, Proverbios 28:9. Incluso la oración le es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. Mira, puede ser líder de iglesia, pero el líder de iglesia se debe al máximo líder que es Cristo. Si es que el líder aquí en la tierra aparta su oído, ¿sí?, para escuchar la ley, para escuchar el consejo de Dios, se aparta, dice allí, hasta la oración de esta persona, ¿qué cosa dice allí? Le es abominable a Dios. ¿Entiendes el punto? Bien. Tengo otro versículo por cuestión del tiempo para ir avanzando. Vamos al siguiente versículo, versículo 4. Volvemos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 14, vamos a ver el versículo 4. Nota que la pregunta que el Señor dijo es, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Es como que Dios no quería, ¿no verdad? Versículo 4. Háblales, dice el Señor, háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que haya puesto sus ídolos, recuerda la palabra ídolos, diosesillos o sus dioses ajenos, en su corazón y que haya establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y que acuda al profeta, al mensajero de Dios, dice el Señor, yo Jehová responderé al que acuda conforme a la multitud de ¿qué cosa dice allí? De sus ídolos. Miren esto. Vienen los ancianos siendo hipócritas, vienen fingiendo que van a escuchar el mensaje de Dios y le piden a Ezequiel el consejo de Dios, pero Dios ve los corazones
y Dios ve el problema que ellos tenían. Entonces el Señor dice, algún comentario dice, Dios responderá al insensato según su insensatez, haciendo que el pecado del propio pecador, otra vez, haciendo que el mismo pecado del propio pecador sea su propio castigo. Por eso Dios dice allí, Él va a responder, en el comentario, en un comentario bíblico dice, Dios va a responder al insensato según su insensatez. Esto es parte de la justicia retributiva de parte de Dios. Es decir, mira, hay personas que hablan del castigo divino, el castigo, y que Dios manda un rayo para que suceda alguna situación, ¿ok? Pero Dios no castiga de esta forma. Mira esto, Él mismo hace que las consecuencias de tus actos caigan sobre tu cabeza. Por eso se llama justicia retributiva. Dios va a darle al insensato con su propia insensatez. Por eso el Señor en el versículo 4 dice que estas personas, dice, responderé al que acuda conforme a la multitud de sus dioses ajenos que tiene adentro. ¿Entendemos el punto? Miren esto. Vamos a buscar dos versículos. Vamos otra vez a Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo 31. Proverbios capítulo 1, verso 31. 1:31 de Proverbios. Miren esto. Proverbios 1:31. Miren lo que dice allí. ¿Lo tenemos? Dice allí, comerán del fruto de su camino. O sea, de lo que hayan hecho, ellos van a comer del fruto de su propio camino. Y se hastiarán, se van a cansar en sus propios, ¿qué? Consejos. Dios no va a dar nuevos consejos a estas personas que van a acudir con la cara lavada, con hipocresía, ante Dios, diciendo que quieren escuchar el consejo. ¿Para qué? Para no hacer caso. Entendemos el punto. Y no es que le vas a mentir a Dios, porque a Dios no le puedes mentir. Vamos a Proverbios 26:5. Veamos. Proverbios 26:5. ¿Lo tenemos? Proverbios capítulo 26, versículo 5. Mira lo que dice. Responde Dios, está hablando aquí de Dios. Responde al necio como merece su necedad, para que no se tenga por sabio en su propia opinión. O sea, ¿qué es lo que va a responder Dios? Dice allí, mira, yo voy a responder, pero voy a responder de acuerdo a ¿qué cosa? A la multitud de sus dioses ajenos, de aquellas personas en las cuales confía. Y alguien viene y tiene, simplemente confía en las personas, ¿no verdad? Y va a pedir un préstamo, y antes de acudir a Dios, primero acude a la persona que le puede prestar. No le ha preguntado, no le ha dicho nada a Dios, ¿no verdad? Y esta persona confía en él. Ah, pero es que el hermano en la serie de Ezequiel dijo que teníamos que preguntarle a Dios, pero tú ya le preguntaste allá, así que, bueno, o sea, ya tengo asegurado el préstamo, pero de todas maneras voy a como a preguntarle a Dios. Y voy y le pregunto, ¿no verdad? Igual, pase lo que pase, el préstamo lo voy a tomar. ¿Entiendes el punto? Entonces Dios dice, bueno, cuando tú le preguntas, dice Dios, Él va a responder, pero ¿en qué? En la necedad de tus ídolos que tú tienes. Como tú confiaste, entonces, ok, Dios va a permitir que pase esto para que la consecuencia de lo que tú estás haciendo caiga directamente sobre tu persona. ¿Por qué? Porque tú has desmerecido el nombre de Dios al tener dioses ajenos. ¿Entendemos hasta allí?
Estamos en el versículo número 4, vamos al versículo 5. Versículo 5. Para tomar a la casa de Israel, ¿por dónde? Por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos a causa de ¿qué? De sus ídolos. Cuando la palabra dice, aquí en el versículo 5 dice para tomar, la versión literal del hebreo literal, en el hebreo literal dice, para tomar quiere decir sacar el velo, ¿no verdad? O para castigarlos respondiéndoles según su propio corazón. ¿Entendemos cómo va a responder Dios? Mira, es que lo que ocurre es que todo se basa en la confianza. Si tú no confías en Dios, tú no le vas a preguntar nada a Él. Vas a preguntarle tú a la persona que más confianza le tengas. Por eso es que el cristiano debe tener un relacionamiento íntimo con Dios, de tal forma que tú confíes en tu Dios a ciegas. En el Dios verdadero a ciegas. Pero si tú no confías en el Dios verdadero y tú tienes otro Dios ajeno, confías en otra persona, oye, ni siquiera te vas a acercar a preguntarle a Dios. Al final de la noche, me acordé que tengo que preguntarle a Dios, y al final de la noche sí, ya cuando pusiste un dioses ajenos y lo dejaste a Dios para el final. ¿Entendemos hasta ahí el punto? Ahora mira esto, vámonos a buscar dos versículos. Romanos capítulo 1 versículo 28, para aclarar un poco más esto. Romanos 1, 28. Romanos capítulo 1 verso 28. Uno 28. ¿Lo tenemos? ¿Ok? Dice lo siguiente. Romanos capítulo 1 versículo 28 dice: como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. Mira, ahí está. No quisieron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. ¿Entiendes el punto? O sea, ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. Mira, es tan importante, y esto es bueno para que tú entiendas y para nosotros entender. Siempre debes tener la confianza en Dios puesta. No de boca, no lo digas, practícalo. Que las personas vean que tú confías en Dios, no porque tú lo dices, sino porque tú lo tienes en práctica siempre. ¿Vas a orar por alguien en vez de ayudar y pedir ayuda a alguien? Hermano, voy a orar por usted porque Dios es la primera persona a la cual usted tiene que acudir. Y entonces tú lo haces con hechos, no con palabras. Romanos 1:28 nos está diciendo, Dios lo entregó a una mente depravada. ¿Por qué? Porque no confió en Dios para hacer cosas que no deben. A pesar de que haciendo esas cosas que no deben, esta persona cree que fue el consejo de Dios. Y ahí viene el problema, ahí viene el pecado de la presunción. ¿Qué es el pecado de la presunción? El pecado de la presunción es creer que estás haciendo bien cuando realmente no lo estás haciendo bien. ¿Entiendes? Y es que el Señor permitió. Tú dices, aquí dice esto, lo que pasa es que no lo entendiste. Y tú buscas acomodar la palabra de Dios a tu vida. Y ahí es donde viene la presunción. ¿Ok? Vamos a seguir. Hay otro versículo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Es un capítulo muy conocido. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Mira lo que dice. 2:11. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 dice lo siguiente: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en ¿qué cosa? En la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron. Y nota que toda la base de lo que dice este versículo y lo que habla Ezequiel es creer.
Si tú no crees, ¿qué es creer? Es tener fe. Y viene Hebreos 11:6 y te dice, si no tienes fe, no le agradamos ¿a quién? A Dios. Si no crees, no confías en Dios, mira, no le agradas, así de sencillo. ¿Entiendes el punto? ¿Entiendes por qué es tan importante quitar los dioses ajenos, ¿no verdad? Y comenzar a confiar un poco más en Dios. Tienes todavía tiempo, ¿ok? Dios los entrega en su ira a la misma mentira de ellos, porque vienen a consultarme a mí cuando se han apartado de mí y aman a sus dioses ajenos. Eso es lo que Dios diría, dice, ¿no verdad? Versículo número 6. Por tanto, dice el Señor, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. Mira, a pesar de que tienes este problema, Dios nos sigue amando. Otra vez, a pesar de que tenemos este problema, Dios nos sigue amando. ¿Cuál es el amor que Dios nos tiene? A veces nosotros sentimentalizamos mucho el amor de Dios y creemos que el amor es como las novelas, porque tenemos en nuestras cabezas tantas novelas, como el mundo nos acomoda al amor del mundo. Y nosotros decimos, no, es que el amor de Dios es solapador. Y el amor de Dios no es solapador. Por eso sentimentalizamos el amor a Dios. Mira, Dios nos ama y mandó a su Hijo para demostrarte que te ama. El problema es que nosotros queremos que Jesús o que Dios mande a su Hijo cada vez que nosotros querramos, y eso no lo va a hacer, porque Dios ya lo hizo. Demostró su amor por nosotros, ¿no verdad? Y entonces el Señor dice, yo ya te lo demostré. Ahora demuéstrame que quieres ese amor que yo le di a la humanidad. Ahora demuéstrame que tú lo quieres. Y ahí es donde entra el problema con nosotros, ¿ok? Dice el versículo 6, por tanto di a la casa de Israel, a nosotros, así dice Jehová el Señor, convertíos. La palabra convertíos es cambien, conviértanse, vuélvanse, ¿ok? Eso significa la palabra convertíos. Convertíos, volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Nota que hay dos cosas aquí importantes. Uno, que está dentro de nuestro ser, es el yo interior. Dice allí, cambia, conviértete, vuélvete de estos ídolos, ya no confíes en esos dioses ajenos, confía en mí, vuélvete, todavía tienes tiempo. Dice allí, y aparta vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. La palabra abominaciones es pecado. Deja de cometer tantas cosas que no debes cometer. Dos cosas. Deja de pensar en esos dioses ajenos y confía en mí. Comienza a confiar en mí, comienza a caminar conmigo. Eso es la primera parte. Y la segunda parte dice, mira, deja de cometer esos pecados. Las abominaciones son pecados. Deja de cometer esas abominaciones. Vamos al versículo 7. Dice el Señor, porque cualquier hombre, y aquí estamos nosotros también inmersos, por eso digo que no es solamente para los líderes, es para nosotros también, porque cualquier hombre de la casa de Israel, y ahí estamos tú y yo, y de los extranjeros que habitan en Israel. ¿Quiénes son los extranjeros? Son las personas que no nacieron en Israel. Recuerda que Babilonia era un imperio mundial y no solamente atacaba a quién, a Judá, al pueblo de Israel, sino que atacó a quiénes, a Siria, a los edomitas, a todo el mundo, porque era un imperio. Babilonia tenía que hacerse grande, así que esos extranjeros también estaban cerca de donde estaba Ezequiel, y esos extranjeros, conociendo a Dios, se acercaban e ingresaban a ser parte del pueblo de Dios. Por eso es que Dios dice a los extranjeros, dice, porque cualquier hombre, versículo 7, de la casa de Israel y de los extranjeros que habitan en Israel, que se hayan apartado de andar en pos de mí. Primero, que se apartaron de Dios, ya no quieren saber nada de Dios. Conocieron a Dios, pero ya no quieren saber nada. Ay, es que el sábado es complicado. Ya no quiero porque el sábado me complica el trabajo. ¿Cómo voy a hacer?
Y entonces tú confías ¿en quién? En tu Dios ajeno. Y tienes un ídolo. ¿Cuál es tu ídolo? Tu trabajo. ¿Entiendes el punto? Cuando tú vienes y dices, no, es que yo no puedo, estás dejando de confiar ¿en quién? En Dios. Dios dice, te voy a ayudar en esto, pero por favor, confía en mí. Libérate de esos ídolos. Pero hermano, ¿cómo voy a alimentar a mis 5 hijos y a mi esposa y hasta a mi perro? ¿Cómo le voy a dar de comer si no trabajo? Oye, la Biblia dice que Dios es el sustentador. No por gusto lo dice. Mateo 6 dice, mira, confía en Dios, confía en Jesús, deja mis cargas. ¿Por qué te preocupas? Mateo 6, ahí está todo. ¿Por qué te preocupas? ¿Acaso por preocuparte vas a aumentar 1 centímetro a tu estatura? Mira los pajarillos, ¿quién los alimenta? Dice Dios, ¿no? ¿Verdad? Dice Jesús. ¿Quién los alimenta? No, pero Dios los alimenta, es el Señor el que les da de comer. Más importas tú. ¿Y tú crees que te va a dejar? Mira, lo necesario es confiar en ese Dios que está en la Biblia. El resto, mira, déjaselo a Dios. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo que tú estás haciendo aquí es buscar a Dios y a su justicia. Hay personas que no están dando las noticias, mejor me quedo en las noticias. Es que es más interesante que el mensaje de Dios. Mira, a mí no me rechazas, a mí no importa. Conmigo no hay problema. ¿Escuchaste bien? Si no escuchaste también. Conmigo no hay problema. El problema es con el dueño del mensaje. Y el dueño del mensaje es Dios. Con Él tú sabrás cómo te las arreglas. Yo no tengo problema. Seguirá siendo mi amigo, mi hermano, y en la iglesia nos veremos y vuelven a abrir. Y si no, conversaremos por celular, no hay problema. Pero el mensaje no es mío. Este mensaje es de Dios. Y con Él tendrás que vértelas. ¿Ok? Entonces dice allí, versículo 7, y que haya puesto sus ídolos en su corazón. Primero se apartó y después dice, puso sus dioses ajenos, sus diosesillos, ¿no verdad? En su corazón, en sus pensamientos, dejó de confiar en mí. Y hayan establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad. Ahora mira esto, poner sus ídolos en su corazón. Ya habíamos dicho que es poner los pensamientos o es el yo interior con sus dioses ajenos. Esto las personas no lo van a ver. Otra vez, es importante esto. Cuando Dios dice, tienes esos ídolos dentro de tu corazón, dentro de tu mente, porque confías en alguien que no es Dios. Eso nadie lo va a notar. Dios está diciendo, por dentro tienes maldad al dejar de confiar en mí. Y la siguiente parte, dice allí, la siguiente parte, en el versículo 7, dice, y que haya puesto sus ídolos en su corazón, y haya establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad. Esto es el exterior. Cuando dice delante de su rostro ha establecido el tropiezo de su maldad, eso es la parte externa. Por eso es que nosotros como cristianos, cuando tú confías en Dios, los frutos son frutos del Espíritu Santo. Pero cuando tú no confías en Dios, los frutos no son del Espíritu Santo. Y las personas afuera se dan cuenta que tú no tienes al Espíritu de Dios dentro. Y nosotros lo que tenemos que hacer es dar un buen ¿qué? Un buen testimonio a las personas que nos están viendo. Seguimos adelante. Dice allí, estamos en el 7. Dice, y que acuda, estas personas que acudan al profeta para preguntarle por mí, yo, Jehová, le responderé por mí mismo. Y sabes una cosa, esta palabra dice, le responderé por mí mismo, significa que no va a responder por palabra. Dios no va a responderle por palabra. ¿A quiénes? A estas personas que tienen estos problemas. Tienen a sus dioses ajenos porque no confían en Dios. Mira, tienes tiempo todavía para confiar en Dios. Y dice allí, ¿no verdad? Que no por palabras, sino que Dios le va a responder por Él mismo. O sea, por hechos, por juicios que lleven la marca de la mano de Dios. O sea, que la respuesta de Dios no va a ser de palabras, sino que va a ser, ¿no verdad? Una intervención directa de Dios, en vez de contestarle por el profeta a quien Él consulte. ¿Ok?
Vamos a ver, Dios está diciendo nuevamente que no te va a responder. Estás buscando la respuesta de algo que a la final tú nunca confiarías en Dios porque estás confiando en otra persona. Y Dios dice, mira, esta persona tiene dioses adentro, tiene diosesillos. Actúa de una mala forma porque es tropezadero para otras personas. Siendo líder, es tropezadero para otras personas. Así que el Señor dice, mira, y me vienen a consultar a mí, yo no le voy a responder, sino que no le voy a responder por palabras, le voy a responder por mí mismo, o sea, por hechos. Versículo 8. Mira lo que dice el versículo 8. Pondré mi rostro contra aquel hombre. Oiga, cuando Dios dice voy a poner el rostro es porque Él te va a tomar en cuenta, pero para hacer las cosas que ya lo habíamos visto, o sea, parte de la justicia retributiva de parte de Dios. Y pondré mi rostro contra aquel hombre, lo pondré por señal y por escarmiento, y lo eliminaré de en medio de mi pueblo. Y vuelve a decir Dios, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Cuándo sabremos que Dios es Dios? ¿Cuándo sabremos que es Dios el que está actuando? Cuando veamos lo que estamos estudiando. Cuando Dios elimine, ¿no verdad? Y ponga por señal. Una señal es como para que veas lo que te puede pasar. Para que veas lo que va a pasar. Esto ya pasó en el tiempo, en el Antiguo Testamento. Mire, la palabra dice allí, le destruiré de modo que llegue a ser señal. Es una palabra literal, en donde dice, pondré mi rostro contra aquel hombre, lo pondré por señal y por escarmiento. Dice la traducción literal en hebreo, le destruiré de modo que llegue a ser señal. Mira, no es una destrucción común, sino es una destrucción tal que le hará un objeto señalado con asombro por todos. Todos lo van a ver, como el caso, y aquí viene el caso de Coré. ¿Ustedes recuerdan a Coré en el Antiguo Testamento? Vamos a ver esto. Números 26:10. Números capítulo 26, versículo 10. Números capítulo 26, verso número 10. ¿Lo tenemos allí? ¿Qué le pasó a Coré? Eso queda de tarea para ustedes, conocer los antecedentes y el contexto de lo que pasó con Coré. Versículo 10 dice, la tierra, Números 26:10. La tierra abrió su boca y se los tragó junto con Coré. Así murió aquel grupo cuando el fuego consumió a 250 hombres para que sirvieran de escarmiento o de señal, para que las personas vean cómo Dios actúa. ¿Pero por qué? Porque estas personas hipócritamente, haciendo maldades, pensando maldades, se acercan a Dios a preguntarle algo. ¿Pero por qué? Dios, como conoce los corazones, sabe que tiene sus ídolos y que cuando va a preguntarle a Dios no ha dejado de lado sus ídolos, ni quiere dejar de lado sus ídolos. No confía en Dios, simplemente lo hace por una costumbre o porque alguien se lo dijo. Dios dice, voy a contestarle, pero no por palabras, sino por hechos. Y va, dice el Señor en el 14, voy a poner mi rostro contra aquel hombre y lo pondré por señal para que todo el mundo vea y por escarmiento. Y lo voy a eliminar de en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. Mira, con Dios no se juega. ¿Entiendes el punto? Con Dios, repito nuevamente, con Dios no se juega. Si vas a hacer algo, por favor, búscalo de corazón. Por eso el Señor te dice, convertíos, vuélvete de eso. Dios está ayudando, Dios está avisándonos, advirtiéndonos. Mira, Mauricio, yo no quiero actuar de una forma mala contigo, no quiero. Vuélvete de las cosas que de tus ídolos, confía en mí. Ya se vienen los juicios de Dios, se vienen. Y Dios está más empecinado en que nosotros cambiemos nuestra forma de ser, porque Dios no quiere que suceda lo que Él está diciendo acá. Pero nosotros tenemos la última decisión y nosotros decidiremos si obedecemos o no.
Versículo 9. Y cuando el profeta sea engañado y hable alguna palabra, yo Jehová engañé a tal profeta. Extenderé mi mano contra él y lo eliminaré de en medio de mi pueblo Israel. Nota que dice allí que el profeta va a ser engañado. ¿Cuál profeta? ¿Se acuerdan que nosotros vimos en el capítulo 13, hablamos de los profetas que hablan de su propio corazón? Esos profetas falsos, esos que tienen mensajes falsos, esos que tienen mensajes halagüeños, esos que a la final no estudian mucho la Biblia, sino que ven algo allí, dan mensajes motivacionales, en vez de hablar lo que tienes que hablar. Y Dios dice, ¿cuál es el mensaje que tiene que hablar el cristiano? Ahí tenemos algunos, el mensaje de los 3 ángeles, que es uno de los que nos distingue. Y nosotros no lo hablamos, hablamos de esperanza. Mira, mentiras. Esto se va a mejorar cuando sabemos que la Biblia dice que no. Y cambiamos el mensaje para simplemente ser aceptado por la feligresía. Y eso dice, habíamos hablado en el capítulo 13. Este profeta es el mismo profeta que Dios estaba hablando allá. Esos que no escuchan el mensaje de Dios y no son profetas halagüeños. Y Dios dice, cuando el profeta sea engañado y hable alguna palabra, cuando diga algo, yo Jehová engañé al profeta. No es que Dios lo engaña. Recuerda que el día martes hablamos de Segunda de Crónicas. ¿Te acuerdas de Micaías? Cuando Micaías vio en visión el trono de Dios y estaban también los espíritus allí, ¿no verdad? Los hijos de Dios, el ejército de los cielos, dice la Biblia, ¿no verdad? Y también estaba el ejército de Dios y el ejército de Satanás. Estaban allí. Y de repente Dios dice, bueno, ¿cómo induciremos a Acab? ¿Recuerdan la historia? ¿Cómo induciremos a Acab para que él suba? ¿Por qué? Porque él no quiere hacerme caso. Ya le he mandado mensajes, pero no quiere hacerme caso. ¿Cómo vamos a hacer para que suba? ¿Quién lo va a inducir? Y todo el mundo hablaba, daba ideas, hasta que salió un espíritu, un demonio, y se paró frente al Señor y le dijo, mira, yo voy a mentirles a los profetas para que Acab crea y entonces Acab suba y allí muera. ¿Se acuerdan ustedes de la historia del día martes? ¿Sí? Cuando estábamos hablando de la última parte de Apocalipsis 13. ¿Ok? Entonces, Dios dijo, ¿qué dijo Dios? No, deja nomás que yo lo voy a engañar. No, Dios dijo, ok, anda, porque tú lograrás inducir a Acab, tú lograrás engañarlo. ¿Y qué le dio? Le dio permiso. Cuando la Biblia dice que hay cosas que Dios hace, no es porque las hace, sino porque Él da la autorización o Él da el permiso para que se lo pueda hacer. Entendemos allí. Por eso dice, cuando el profeta, este profeta falso, sea engañado o se le dé un mensaje falso, ¿no verdad? Y hable alguna palabra, yo Jehová que engañé a tal profeta porque lo permitió, extenderé mi mano contra él y lo eliminaré de en medio de mi pueblo Israel. Está hablando del falso profeta. Versículo 10. Y llevarán ambos, ¿cuáles ambos? El que escuchó el falso mensaje como el que dio el mensaje falso. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consulte. Así será la maldad de ¿quién? Del profeta. O sea, la persona que consulta. Mira esto que es importantísimo. Tienes que saber inclusive a quién le preguntas. Lo máximo que debe tener un cristiano es tener muy claro y tener muy desarrollado el discernimiento. ¿Qué es discernir? ¿Qué es el discernimiento? Es la separación, el conocer la separación entre lo bueno y lo malo. ¿Quién te da esa separación? El Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, cuando tú eres obediente a Dios, cuando tú te entregas a Dios, dice la Biblia que desciende a ti el don, el regalo del Espíritu Santo para que tú puedas discernir. No, esto como que no está bien hablando esta persona, entonces yo me alejo de esa persona, ¿no verdad? Y me voy a buscar un profeta que verdadero. El problema nuestro es que en el medio, en muchas iglesias, estamos escuchando mensajes falsos y no tenemos el discernimiento para poder decidir si esto es verdadero o esto es falso. Y estamos cayendo ¿en qué cosa? En la mentira. Nota que Dios dice allí, caerán en el versículo 10, ambos llevarán el castigo de su maldad, como la maldad del que consulte, el que vaya a preguntar.
Dice, así será la maldad ¿de quién? Del profeta. Ambos serán castigados por su maldad. Así que tenemos que aprender también a poder discernir. La única forma de discernir, ¿no es verdad?, es teniendo el Espíritu Santo y adquiriendo conocimiento. Recuerda lo que dice Oseas 4:6. ¿Qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entendemos que por eso estamos estudiando esta serie, para poder tener conocimiento. El último versículo, versículo 11. Para que la casa de Israel no se desvíe. Bueno, tenía unos versículos más. Tenía unos versículos acá. Es interesante este punto. Miren, es interesante este punto. Vamos a buscar Deuteronomio 13:3. Deuteronomio 13:3. Deuteronomio 13:3. Mira esto. Esto es importantísimo. Por eso no puedo pasarlo por alto. Deuteronomio 13:3. Mira. ¿Lo tenemos? Deuteronomio 13:3 dice: no escucharás las palabras de tal profeta, ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Sabes que Dios está haciendo qué? Dios dice, está probándote. Si al momento de yo ir a preguntarle a alguien que yo considero de un líder dentro de iglesia, y este líder me da un mensaje falso, ¿no verdad? Yo tengo dos opciones: hacerle caso o ir a la Biblia a ver si el consejo es verdadero. Si voy a la Biblia y el consejo no es verdadero, es falso, entonces yo sabré desechar ese consejo, y Dios, y tú habrás ganado la prueba que Dios está haciendo. ¿A quién? ¿A quién? Al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Entendemos el punto? Dios constantemente permite las pruebas para nosotros madurar en ese discernimiento, para que cuando nosotros lleguemos al tiempo de angustia final, en el que Dios dice va a esconder su rostro de nosotros, nosotros podamos caminar derechitos, porque ya hemos sido probados algunas veces y hemos tomado la decisión correcta. Y Dios quiere probarnos para que nosotros aprendamos a tomar buenas decisiones también, ¿ok? Entendemos ese punto. Voy a terminar con esto. Dice el comentario Firevine, ¿sí? Es como medio complicado. El comentario Firevine con respecto al versículo número 10, al que acabamos de leer, que llevarán ambos el castigo de su maldad, dice lo siguiente: así como obraban falsamente para con Dios, buscando respuesta de paz, sin arrepentimiento. Las personas buscaban respuesta de paz sin el arrepentimiento. Así Dios permitiría que se tratase engañosamente con ellos por los profetas a quienes ellos consultaran. Dios castigaría su pecado con un pecado correspondiente, como ellos rechazaron las seguras direcciones de la luz verdadera. Él enviaría las decepciones de una luz falsa. Se le daría profetas que solo harían eco de la falsedad que ya estaba en su corazón para la ruina de ellos mismos. ¿Entendemos el punto? ¿Entendemos lo que trata de decir? Estamos hablando del mismo versículo 10. Es el comentario del versículo número 10, ¿ok? Vamos, la siguiente parte del comentario dice: ellos y el profeta, siendo víctimas de un engaño común, serían envueltos en una ruina común. Ellos van a estar en la misma ruina, tanto el que escucha como el que da el mensaje. Versículo 11 de Ezequiel 14, y terminamos. Para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y sea mi pueblo y yo sea su Dios, dice Jehová el Señor. Por eso es que el Señor permite estas pruebas.
Otra vez, el Señor permite estas pruebas para que ya ahora la casa de Israel ya no se desvíe más de mí, que siga en pos de mí, no se contamine más en todas sus rebeliones. Dios va a enviar pruebas, Dios va a permitir que las pruebas te lleguen. ¿Para qué? Para hacerte más fuerte y que tú sepas qué camino tienes que seguir, que es el camino en pos de Cristo, en pos de Dios. ¿Entendemos el punto? Por eso es que debemos cuidar nosotros, ¿no verdad? Dios te puede contestar y te va a contestar, pero por palabra o por hechos, o por la forma en que Él está diciendo de una forma de justicia retributiva. El amor, y viene el comentario de Feirding en el versículo 11, dice: el amor fue el mismo origen de los juicios de Dios. Y quiero que me entiendan esta parte. El amor, no el sentimentalismo, porque Dios no es sentimiento, el amor no es sentimiento, ¿sí? Dice allí, el amor fue el mismo origen de los juicios de Dios sobre su pueblo, quienes eran incurables mediante otro proceso. Dios ya no había otra forma de curar al pueblo. La única forma eran ya los juicios de Dios. No había otra forma más. Y Dios usó todas las formas que podíamos aceptar. ¿Ok? Bien, hemos terminado esto. Esperemos que nos haya ayudado. Vamos a terminar, que ya el tiempo ya se me pasó. Vamos a cantar Yo quisiera ser tu siervo, Señor, para poder terminar, ¿ok? Quisiera ser tu siervo.
Señor. Toda mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, Vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con Dios. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos porque hemos llegado hasta hoy y hemos escuchado tus mensajes, Señor. Gracias porque tú quieres que nosotros seamos unos cristianos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Gracias por moldearnos. Gracias por darnos esa oportunidad, Señor, de servirte. Gracias, Señor, porque alguna vez tú viniste a morir por nosotros y ese fue el amor que tú demostraste para tu pueblo. Gracias, Señor, porque ahora, a pesar de que nosotros somos malos, Señor, tú nos das la oportunidad de arrepentirnos. Tú nos dices que debemos convertirnos, Señor, volveos de esos ídolos que tenemos. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en ti, a tener esa confianza, esa fe inquebrantable, porque es la única forma, Señor, y tú lo has dicho, es la única forma en la que vamos a poder pasar el tiempo de angustia de Jacob o el tiempo de angustia final que se viene. Te pedimos, Señor, que tú prepares a tu pueblo. Estamos, Señor, dando el mensaje que tú nos has pedido. Gracias por esa oportunidad. Te pido, Señor, que tú te quedes en las familias de las personas que están viendo el video y de las personas que van a seguir viendo, Señor, más adelante. Te pido que tú los bendigas. Si tienen algún problema, Señor, te pido que tú estés con sus familias, con su salud, con su economía, que ellos aprendan, Señor, que tú eres el sustentador. A pesar de que haya crisis, Señor, en el mundo, tú siempre vas a ver por nosotros y esa es la confianza que debemos tener. Gracias, Señor, porque entendemos que para ti la confianza en ti es grande y es necesaria y que tú te agradas, Señor, con las personas que creen en ti y que tienen esa fe, Señor. Gracias por eso, porque son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Gracias, mis hermanos. Nos estamos viendo el martes a las 7:15 en la noche para otro capítulo de Ezequiel. Y el día sábado no se vayan a olvidar a las 9:30 de la mañana. Sábado también a las 9:30 nos estamos viendo. Bendiciones con todos. Bendiciones.